Ok, means and ends. Kant nos da una frase que dice, act so that you can treat humanity, whether in your own person or in that of another, always as an end and never as a mere means. Para entender esta frase, primero necesitamos saber lo que es mere means. Entonces dice, to use something or someone for your own benefit with no thought to the interests or benefit of the thing you're using. A esto se refiere a cuando tratas a algo o a alguien con un solo propósito para ti, para tus beneficios. Por ejemplo, una guitarra. Una guitarra está hecha para tocar música. Entonces, cuando mueves los strings, sale música, sale ruido, pues. Entonces, si yo quiero crear música, puedo usar una guitarra y estoy sacando beneficio de esta guitarra para mi propio propósito de hacer música. Entonces, esto se refiere con mere means. Y un end in themselves, dice, humans are not mere objects that exist to be used by others. Humans are their own ends, which means they're rational and autonomous and have the ability to set their own goals and work towards them. Ok, end in themselves significa, es como el valor, como el valor que tenemos, por ser humanos, pues, o sea, es como nuestra razón de ser, o sea, como los humanos no son objetos que solo existen con un solo propósito, como una guitarra existe para crear música, los humanos no existen solo para algo, existen para ellos mismos. Entonces, los humanos pueden tener sus propios ends, sus propias metas, sus propios goals. Y como somos racionales y somos autónomos, somos libres de crear nuestras propias metas y tomar decisiones para llegar a estas metas. Entonces esto es ending themselves. Esto significa que está bien tratar a los objetos como means porque fueron creados para esto. O sea, les dieron un propósito a los objetos para que nosotros los utilicemos y nos beneficiemos de ellos. Pero los humanos no, porque los humanos no son objetos. Entonces no están, para ser morales no están supuestos a ser tratados como mere means. Pero, obviamente, a veces tienes que beneficiarte de las personas, pero para ser moral y que esto sea correcto, que puedas beneficiarte de alguien más, necesitas reconocer la humanidad de esta persona al estarlos usando y la persona que estás usando necesita aceptar ser usada, es decir, necesita dar su consentimiento. Entonces, cuando un profesor te está dando clases, te está enseñando algo y tú estás siendo beneficiado del conocimiento de esta persona que te está dando clase, pero el profesor está aceptando darte este conocimiento, está aceptando enseñarte, entonces está dando su consentimiento de ser usado para que tú te beneficies. Entonces, como los humanos son self-governed, actúan para ellos mismos, pues, pueden poner tienen la habilidad de poner sus propios ends y toman sus propias decisiones basados con su rational will. El rational will es lo que nos hace pensar, nos deja, ser racionales. Es lo que nos da absolute moral worth, nos da valor. Entonces, este valor le da como el permiso a los humanos de que no sean manipulados. Entonces, por tener valor, tu derecho como humano es no ser manipulado, pero tampoco puedes manipular a algún otro autónomo, agent, alguna otra persona racional, para tu propio beneficio, a menos de que tenga su consentimiento, por supuesto, como ya mencionamos antes. Entonces, para tratar a alguien como un end in themselves, necesitas reconocer la humanidad de la persona y necesitas darte cuenta de que tienen goals, tienen valores y tienen intereses de ellos mismos.